y amén. Bueno, vamos a la palabra. Quiero compartir con ustedes una palabra que estuve estudiando esta semana y me gustó mucho. De hecho, ayer tocamos algo de ese tema en la oración de la mañana, y esa palabra tiene que ver con la misericordia. Diga conmigo, misericordia. Misericordia. Y para eso quiero invitarle a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 6. Bueno, gloria al Señor. Y dice: al músico principal en Neginot sobre Sheminit, Salmo del rey David. Amén. Vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy, ¿cómo estoy? Enfermo. Sáname, oh Jehová. ¿Qué más dice? Porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se ha envejecido. Gracias. ¿Se ha envejecido a qué? A causa de todos mis angustiadores, apartados de mí todos los hacedores de maldad. Dice: porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Wow. Ese es un salmo impresionante, amados hermanos. Es un salmo que, digamos, tiene algunas connotaciones importantes. Quiero ambientar un poquito lo que vamos a hablar en esta mañana, y es que el tema que quiero tratar hoy es la maravilla de la misericordia. Es la maravilla de la misericordia. Porque el salmista, fíjese que él empieza con este salmo, y de hecho cuando usted mira la Biblia, empezamos con el primero de varios salmos penitenciales, o sea, donde el salmista pide perdón, ¿me entiende? Eso significa penitencial. Entonces David, todos sabemos que David fue un ser humano. ¿Cuántos saben que David fue un ser humano? Que tuvo muchos aciertos, pero también tuvo muchos errores. ¿Sí o no? A veces nos acordamos más de los errores que de los aciertos, porque esa es la tendencia natural de nosotros los seres humanos, que podemos ver una persona que tiene muchas virtudes, pero casualmente nos enfocamos más en los desaciertos. ¿Alguien se acuerda qué desacierto tuvo David en su vida? ¿Alguien recuerda? Díganlo, por favor. El adulterio con Betsabé, allá en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Esa es la primera cosa que vemos. ¿Qué más hizo David que cometió error? Mandó asesinar al esposo de Betsabé. Muy bien, muy bien. Y cometió otra serie de errores, ¿cierto? El censo que cometió, que no era tiempo de censo, y un poco de cosas que uno podría decir: caramba, el Señor dice que este hombre es el hombre conforme al corazón de Dios, y uno podría pensar, ¿de dónde saca que es el hombre conforme al corazón de Dios? Y entonces muchas veces nosotros llegamos a meditar que para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios se requiere que seas perfecto. ¿No te ha pasado eso? Y eso es un gran error, porque Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente rápida para arrepentirse y volver al camino de Él. Amén. Entonces vean ustedes que este es el primero de varios salmos penitenciales, y aquí registramos que David está saboreando la amargura de los resultados del pecado. O sea, el pecado siempre trae unos resultados dolorosos. El pecado siempre traerá mucho, mucho dolor, mi amado hermano. Y entonces vemos allí en este salmo cómo David se expresa. Él empieza levantando sus manos y dice: Señor, empieza expresando su dolor, empieza expresando su humillación y también el temor por la ira de Dios, porque cuando uno peca, uno tiene que saber también que el Señor al que ama, disciplina. Aló, así lo dice el libro de los Hebreos. Entonces, amados hermanos, David sabía muy bien esto.
Note algo interesante, que David había desarrollado un conocimiento del Señor por relación. Él había sido pastor de ovejas y mientras él pastoreaba las ovejas, podemos llegar a imaginarnos cómo David se entregaba a la adoración. De hecho, usted va a encontrar que el salterio, o sea, todos los salmos, la mayoría fueron compuestos por David. O sea, eso indica que David tuvo unos momentos de adoración, de relación, de comunión con el Señor como ningún otro. Mas, sin embargo, como decimos, también tuvo errores. Y en estos errores vamos a encontrar que él estaba pensando, Dios me va a castigar, es verdad. Y todos podemos llegar a hacer algo, y es que yo no sé tú, pero yo me identifico mucho con David. ¿Cuántos saben que su pastor no es perfecto? Yo no soy perfecto y lo puede corroborar mi esposa que está aquí presente. Yo no puedo llegar a decirle a usted, yo soy infalible, soy el mejor esposo, soy el mejor padre, soy el mejor abuelo. No, cometo errores como ustedes tal vez. Entonces, hermanos queridos, yo creo que esto nos ayuda a entender un poco la misericordia. Porque David, fíjense que él clamó por misericordia. Pero lo interesante de todo es que no solo clamó por misericordia, sino que también la recibió. Amén, él la recibió. Ahora, fíjense algo interesante, vamos al versículo número 2. Quiero que lo lea conmigo, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Él está pidiendo eso. Pero vean ustedes el versículo 9, quiero que usted observe que no solamente la pidió, sino que la recibió. Dice el versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido, Jehová, ¿qué? Mi oración. Entonces vamos a ver que hay dos tiempos acá. David está orando al Dios Todopoderoso, él pide, Señor, dame misericordia, pero en el versículo 9, él dice, lo he recibido, el Señor ha escuchado mi oración. Ahora, fíjense, ¿quién obtiene misericordia del Señor? Y yo quiero simplemente, antes de tomar este tema, es que definamos la palabra misericordia, porque resulta que cuando usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué es para usted misericordia? Algunos dicen, bueno, misericordia es como tener lástima de alguien. Sí, y es verdad, para el mundo tener misericordia es como ver un mendigo, tal vez en la calle, y usted llevar un pan y tome el pan, coma, ¿cierto? O llevarle cualquier ropa o cualquier, y entonces para muchos es un acto de misericordia, y en cierta forma es verdad, pero es, digamos, es una forma muy pobre de definir misericordia. Ahora, quiero que definamos misericordia como lo dice la Biblia. ¿Cuántos quieren aprenderla? Entonces vamos a mirar, la palabra misericordia nace en una palabra hebrea que se llama Hesed, así como suena, Hesed con H, Hesed, H-E-S-E-D, Hesed. Y esa palabra, cuando la buscamos en el diccionario, esa palabra define la misericordia como un compromiso que no abandona. Un compromiso que no abandona, o sea, yo me comprometo con alguien que no tiene capacidad para devolverme, de no abandonarlo. Es un compromiso en primer lugar. La segunda cosa que encontramos como definición de misericordia es que misericordia define un amor fiel, ¿me entiende? Es un amor fiel, una bondad que es continua, no es una bondad de un momento, sino es una bondad continua que no abandona. ¿Me explico? No sé. Yo sé que ustedes van a cotejar, vamos a comparar la misericordia que dice la Biblia con la misericordia que nos muestra el mundo. Y la misericordia del mundo es pasajera, es momentánea, ¿me entiendes? Pongamos aquí un ejemplo. Alguien pasó por una situación adversa y se requiere que los hermanos ayuden a esa persona. Y entonces yo sé que muchos de ustedes llegarán generosamente con algo, pero ya es muy difícil que por segunda ocasión le ayuden a esa persona. Entonces ya podemos decir que esa es la misericordia del mundo, que es momentánea. Más cuando tú la comparas con la Biblia, la misericordia de Dios no se limita a un solo hecho, sino que es continua. O sea, continuamente está ¿qué? Ayudando. Porque es un amor que se define en lealtad, que es un amor leal, que es una bondad continua. Amén. Entonces, la compasión que muestra Dios es una compasión que, digámoslo, es que es profunda, ¿sí? Que hace, escuche bien esto, la compasión que hace en Dios. La compasión de Dios lo hace moverse a perdonarte. No sé, estoy hablándole al pueblo, pero
la compasión de Dios lo mueve a perdonarte, a perdonarme a mí también, a restaurarte, a restaurarme a mí también, pero a ayudarte también. Wow. No sé si estás empezando a dimensionar lo que es misericordia, pero fíjense que es tratar con un acto de bondad a alguien a quien merece todo nuestro desprecio y nuestro castigo. Wow, eso ya es otro cuento, Señor, porque en realidad hay cuánta gente nos ha herido a nosotros. Y el Señor dice, actúa con misericordia. ¿Qué significa? Trátalo con todo lo contrario que tú piensas tratarlo. Y eso es lo que hizo exactamente el Señor con nosotros. Pero note algo interesante, quisiera que usted supiera quiénes son aquellos que reciben misericordia. ¿Cómo puedo obtener esa misericordia? Y por lo menos en este salmo, precisamente el Salmo 6, vamos a hallar 3 pasos para obtener la misericordia. La primera cosa es que la primera cosa lo dice el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 6. Vaya conmigo a su Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Vaya, salta al versículo 3, ¿qué dice? Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Ahora salta el versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? El salmista, recuerde que es imperfecto, él es consciente de que le falló a Dios. Y ahora, en este mismo momento, él está haciendo algo que todos debiéramos aprender a hacer. Es que él reconoce que necesita la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos misericordia? Entonces, aquí vemos acá que él mismo dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Entonces fíjense que David, cuando está diciendo no me reprendas en tu enojo, él no está negando que no haya fallado, al contrario, él está reconociendo que le ha fallado a Dios. Entonces él dice, no me reprendas en tu enojo. Está diciendo, no estoy negando la pecaminosidad, ¿cierto? Al contrario, él está confesando sus pecados, él le reconoce que es digno de la reprensión y de la disciplina de parte de Dios. Es lo que está diciendo, Señor, yo lo que he hecho, Señor, sé que he sido necio, sé que he sido torpe, sé que he sido desobediente, lo único que merezco de parte tuya es tu castigo. Pero note que es interesante que a pesar de que él reconoce eso, lo lleva a una convicción de que esa convicción, la primera evidencia es que él necesita el perdón de Dios. Y entonces fíjense que David aquí, según el Salmo, se muestra tan turbado, se muestra tan desesperado que él llora. Dice que él llora ¿en dónde? En la cama. Y dice que la cama está mojada de lágrimas. Está llorando y él empieza a decir, necesito de la misericordia de Dios. O sea, el pecado causa un dolor tan tremendo en el corazón de una persona sensible a Dios como en el corazón mismo de Dios. Y quiero que usted sepa, mi amado hermano, que cuando usted peca, usted es la primera persona que hace llorar es al Espíritu Santo. Al primero que contrista es al Espíritu Santo, al primero que apaga es al Espíritu Santo, y luego cuando usted lo nota, usted también va a empezar a llorar, porque usted se va a sentir abandonado por Dios. Y cuando usted y yo sentimos abandono de parte de Dios, es cuando usted dice, Señor, te necesito, perdóname, Rey, y empieza a haber lágrimas, ¿cierto? Entonces, aquí vemos a un David turbado, ¿cierto? El Charles Spurgeon decía una ocasión, cuando el alma está turbada, eso significa que hay agonía. Esto es, pero fíjese, cuando menciona Cuba, Cuba es un país que necesita la misericordia de Dios. La descripción que hay actualmente de Cuba es tétrica, es muy tenaz. O sea, Cuba en este momento es el país más pobre de América Latina, junto con Haití. Y ambos tienen algún común denominador. Ambos entregaron su destino a Satanás. Lo entregaron porque ambos practican la brujería. Es notable ver cómo hay brujería en Cuba. Es notable ver cómo hay hechicería, hay entierros, hay vudú, hay de todo eso, hay hasta las canciones de Celia Cruz, ¿cierto?
Changó, Macumba, que era Changoma, esa vaina, una cantidad de demonios, hermano, que hace que el pueblo se empiece a secar y se seca con pobreza. Usted los ve que en medio de eso tratan de ser felices. Pero uno dice aquí, hermano, nosotros vivimos en un paraíso aquí en Colombia. Estamos en un paraíso, tenemos de todo, comemos algo. Si usted se antoja de una panelita, va y se allá un leño con un pan francés, se lo come. ¿Quién le impide? Allá no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Entonces vemos aquí que nosotros podemos ser movidos a misericordia. Y aquí cuando vemos la Biblia, que el Señor nos muestra que todos nosotros somos pecadores. Todos, porque la Biblia enseña que por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todo mundo pecamos, todo mundo fallamos, mi amado hermano. Es la naturaleza que heredamos de Adán. Entonces es una naturaleza que tiende a pecar, a desobedecer, a ser, digamos, rebelde. Y entonces, ante esa naturaleza, usted no se puede presentar delante de Dios. Porque si usted se llegara a presentar delante de Dios en esa condición, usted queda fulminado inmediatamente. Queda fulminado como cuando usted aproxima un fosforito a una hoguera. ¿Qué pasaría si le acerca mucho? Se pierde el fosforito, ¿sí o no? Entonces Dios lo que hace a través de su misericordia es que primero nos prepara para que nos podamos sí presentar delante de Él, pero sin peligro de perdernos. ¿Me entiende? Entonces se necesita misericordia. Y yo no sé usted, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted se ha enfrentado como David a esta realidad donde el pecado nos remuerde? A mí lo que me mueve es que mucha gente peca y le da lo mismo. Peca y le da lo mismo. Y sin embargo saben mucha Biblia. Entonces usted le hablan de Biblia como teólogos, ¿cierto? Muy experimentados, le exponen la Biblia, le hablan hasta palabras en griego, en arameo. Son muy bien preparados en cuanto a lo doctrinal. Pero de ahí a ponerlo en práctica, ¿qué tal? ¿Usted es un practicante de la palabra? ¿Usted es un practicante de lo que sabe? Porque cuando la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Entonces Dios no nos va a juzgar por lo que sabemos, sino nos va a juzgar es por lo que practicamos de la palabra. O sea, no es una ortodoxia, iba a decir ortodoncia, una ortodoxia, ¿cierto? Es que es saber interpretar la Biblia, sino es una ortopraxis, que significa practicar la Biblia. ¿Me entiende? No sé, evaluémonos cada uno de nosotros. En realidad, ¿usted se da gusto de que un hermano prospere más que usted? ¿O le da un pequeño envidia? ¿Cierto? Esas envidias que, ¿cómo es que dice? No siento, no me da ¿qué? Envidias sanas. No hay envidia sana, hermano. Envidia es envidia. Por envidia fue que a Satanás lo echaron del cielo. Por envidioso. Que no sea lo mismo que usted. Entonces ahí vemos que ya en una pequeña cosa decimos a veces mentiras piadosas, ¿o no? A veces nos habla la esposa y nos dice algo y contestamos con 3 piedras en la mano. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama pecar. Y usted me dirá, no, pero es que pecar yo lo asocio con tomar trago. Pecado yo lo asocio con ir a una taberna, cuadra alegre, como le llamen. Y no, es que tú no necesariamente tienes que ir a un lugar de esos para demostrar que has pecado. Con cosas más simples te haces equivalente a un pecador de esos. Con el orgullo, con la soberbia, con la falta de atención, con la falta de consideración, con la pereza. Ahora me dio tos, también es contagioso. Gracias. No, ya tengo tinto acá. Mejor bebida caliente que fría. Entonces, vean, mis amados hermanos, lo que estamos viendo. Yo me hago una pregunta. ¿Somos conscientes de que pecamos al Señor? ¿Somos conscientes, hermano? Yo le hago esa pregunta en esta mañana. Yo quiero apelar a usted a su buen juicio. ¿Usted es consciente de que muchas veces no somos los mejores cónyuges? De que muchas veces no somos los mejores hijos? De que muchas veces no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer aquí en la tierra. Nos ponemos a hacer lo que no nos mandó a hacer.
Estamos perdiendo el tiempo. Estamos desperdiciando nuestro tiempo valioso que debíamos emplear en cosas importantes que realmente van a tener fruto, en tonterías, en discusiones bobas, en cosas que no valen la pena, y hacemos que nuestra familia, en lugar de recibir a Cristo, se aleje de Cristo. ¿Sí usted está pasando eso? Pero entonces, y a veces venimos con un descaro a la iglesia a levantar los brazos, alabaré, 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 alabaré. No, mírate primero, porque cuando tú alabas al Señor sin considerar la santidad del Señor, tú estás echando para ti juicio. David no era ese. Y David estaba llorando, él se sentía muy mal delante de Dios. No importa que estuviera bien delante de su corte, no importa que estuviera bien delante del pueblo, que el pueblo tuviera buena opinión de él no le importaba la buena opinión de la gente, él lo que le importaba era la buena opinión del Rey de Reyes. Entonces, cuando él se dio cuenta de ello, entonces él empezó a llorar. Y empezó a decir, Señor, por favor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy enfermo, sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Entonces, vemos acá que David hizo lo primero, él reconoció que necesita la misericordia de Dios. Lo segundo lo vemos acá en el versículo 2 y 4, que dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Entonces, la segunda cosa que David nos enseña es que para recibir misericordia no solamente hay que reconocer nuestra necesidad de misericordia, sino que en segundo lugar nos recuerda que la misericordia está disponible para quienes la piden. ¿Aló? ¿Usted le pide al Señor misericordia? Vea, dice, ten misericordia de mí, sáname. Ahora, ¿cómo sabemos que está disponible la misericordia de Dios? Bueno, el salmista dice, bueno, Jehová es grande en misericordia, como decía Números 14, 18, que en varios pasajes de la Biblia dice que Jehová es grande en misericordia. Y luego, primer libro de Crónicas 16, 34 dice, aclamad a Jehová porque su misericordia es eterna. Miqueas capítulo 7, 18 dice, se deleita en misericordia. Y Efesios 2, 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Es decir, el Señor está diciendo, si tú quieres misericordia, yo te la voy a dar. Entonces, no solamente reconocer la necesidad de misericordia, sino es tener en cuenta que Él tiene la misericordia para nosotros. De hecho, cuando usted mira el cofre donde se pone el arca del pacto, ¿se acuerda del arca del pacto cómo es? ¿Algunos se acuerdan cómo es el arca del pacto? Es un cofre, es un cajón que tiene unos ¿cómo se llama esto? Unos palos, unas varas largas, ¿cierto? Y va a encontrar que el cofre tiene una tapa. Esa tapa se llama propiciatorio. ¿Cómo se llama la tapa del cofre? Propiciatorio. Y es una tapa donde está con dos ángeles tallados que están mirando hacia abajo, dos querubines, ¿cierto? Y resulta que el Señor, cuando se presentaba ante Moisés, Él se presentaba en medio de los dos querubines, salía la columna de la llama de fuego, salía ahí, la chequina del Señor se presentaba. Ahora es interesante ver esto porque propiciatorio habla de propiciación. ¿Se acuerdan cuando un momento un hombre estaba orando allá diciendo, Señor, gracias porque soy muy buena gente, yo doy diezmo de todo, no fallo un domingo a la sinagoga, ayudo a los necesitados? Y luego miró así, no como ese miserable publicano, gracias porque me has hecho bendito. Y el publicano contrario decía, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, propiciatorio. Entonces el propiciatorio habla de misericordia. Lo vemos allá en la tapa del cofre, ¿cierto? Y el propiciatorio está hablando de esa misericordia divina. O sea, Él está tapando el pecado, ¿cierto? El propiciatorio
cuando el sacerdote sacrificaba, ya como lo dice Levítico capítulo 16, sacrificaba el cordero, parte de la sangre era salpicada sobre esa tapa. Y eso estaba simplemente apuntando a que miles de años después, la sangre que iba a ser salpicada era la sangre del mismo Jesús, que lo iba a hacer por amor a nosotros. O sea, el propiciatorio nos habla de misericordia. Y ese propiciatorio estaba apuntando específicamente a la cruz del Calvario. Note algo interesante, el Evangelio declara que hay misericordia disponible para todos. ¿Cuándo? Cuando la persona se arrepiente y entrega su corazón a Cristo. Ahí es donde hay misericordia. Y en tercer lugar, la tercera cosa, vemos allá en Salmo 6, versículos 2 y 9, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y si salta el versículo 9, dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Entonces vean, interesante, la tercera cosa es que no solamente somos conscientes de la necesidad de la misericordia, no solamente sabemos que Dios tiene misericordia, sino que en tercer lugar es que los que solicitan misericordia la reciben. Entonces, ten misericordia de mí, oh Señor. Y quiero que recuerde la oración del publicano que les acabo de mencionar, que está en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Él le dijo al Señor: Dios, sé propicio a mi pecador. El Señor dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado. Es decir, que cuando uno mira la palabra misericordia, es algo que todos lo necesitamos. Escuche bien esto, porque en realidad es una gran invitación a recibir la salvación. La salvación se recibe por causa de su misericordia, y la gracia nos concede el mérito del que la solicita. Entonces, básicamente quiero comentarles algo. ¿Qué diferencia hay entre misericordia y gracia? Porque la gente la confunde y son términos que son diferentes, pero aunque van de la mano. Y quiero mencionar que misericordia, mis amados hermanos, es no recibir el castigo que yo merezco. ¿Qué es misericordia? No recibir el castigo que yo merezco. Mientras que gracia es recibir el favor que no merezco. Entonces, si usted ves, las dos van de la mano. Entonces esas dos cosas se encuentran plenamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, si usted mira las cartas, hay algo curioso. Mire las cartas, por favor. Si usted lee las cartas que hay en el Nuevo Testamento, va a darse cuenta que las cartas que Pablo escribió a las iglesias contienen un saludo curioso. Por ejemplo, todas las cartas que le escribió, por ejemplo, a los corintios, a los romanos, a los filipenses, a los tesalonicenses, bueno, ejemplo, todas las iglesias, ¿sí me entiende? Todas empiezan casi por lo mismo que el encabezado. Dice: Pablo, ¿cierto? Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Todas dicen lo mismo, prácticamente. Pero hay una diferencia impresionante cuando Pablo le escribe a los que son pastores. Por ejemplo, las cartas pastorales, ¿cuáles son? Que son Timoteo, que son Tito y que son Filemón. Esas son cartas, ¿qué? Pastorales. Pero note, quiero que vaya por favor al encabezado, cómo saluda Pablo ahí. Vea el versículo 2, por lo menos. Vamos a 1 Timoteo, vaya conmigo y vean ustedes qué interesante. A Timoteo, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice: a Timoteo, y verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí me incluye no solamente gracia y paz, sino incluye ¿qué? Misericordia. Ahora, salte a 2 Timoteo también, capítulo 1. Vea conmigo, ¿qué dice ahí? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor. Amén. Ahora salte por favor a Tito. Tito, ¿qué dice? El versículo 4. A Tito, verdadero hijo y común en la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y son las únicas cartas donde Pablo le pide al Señor que tenga misericordia de Timoteo y que tenga misericordia de Tito. Pero en las demás cartas no dice misericordia. ¿Por qué? Y yo me ponía a pensar algo, estudiando un poco el tema,
Y es que cuando uno ayuda o sirve en el Señor como pastor, uno necesita misericordia, más que ustedes. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? La cuestión aquí es que probablemente el pastor, en este caso Tito o Timoteo, estaban más expuestos a caer o a ser atacados por el mismo diablo y de esa manera ser un antiejemplo para el pueblo. Entonces, en el saludo que Pablo da a ellos, entonces, gracia, paz, pero también misericordia. Necesitamos tu misericordia. No sé si me entendí, ¿se entiende? Y habla acerca de lo tremendo que puede ser servir al Señor y ser demasiado evidente para el pueblo. Yo he conocido gente, iglesias que se han deshecho por ministros que han caído en pecado. ¿Me explico? ¿Usted se ha escuchado de ministros que han caído en pecado? Algunos han caído en pecados de cuestiones de faldas, ¿cierto? Otros han caído en finanzas, otros han caído no sé, en diferentes pecados. Y inmediatamente la iglesia se deshace. No es lo mismo que una persona del común caiga en pecado. La persona del común cae en pecado y la gente se siente, pero la iglesia sigue adelante. Pero si un ministro cae en pecado, ¿qué pasa con la iglesia? La mayoría se deshace. Entonces Pablo empieza a decir en ese saludo: Señor, necesitamos que nos des gracia, que nos des paz, pero sobre todo que nos des misericordia. Yo creo que todos necesitamos misericordia. Y cuando yo veo esta misericordia del Señor, Él no solamente nos la da, sino que ahora dice: ahora que yo te la di a ti, tú tienes el deber de darla también. ¡Wow! Y me recuerda tanto a aquel hombre que le perdonaron una deuda tan grande, pero tan grande, que el hombre salió y apenas hubo salido donde estaba en la presencia del rey, se encontró con su compañero y que le debía una bicoca, y lo cogió y le dio y dijo, lo metió a la cárcel, y el otro le rogó que él tuviera misericordia, que le pagaba. Pero cuando el rey se enteró de lo que hizo con su consiervo, inmediatamente: venga, que usted ya otra vez me debe, cobra con interés, y va a la cárcel. ¿Me entiende? O sea, el Señor nos está hablando primero que seamos conscientes de que pecamos, de que le fallamos y que le pidamos misericordia. Él no la da. Pero en segundo lugar, que tú ya tienes misericordia, y si alguien te ofende y si alguien te hiere, tú ya tienes capacidad también de otorgarla. En eso consiste el reino de Dios. Es muy diferente a lo que está en el mundo. Yo veía unos videos en TikTok, más que todo en TikTok y en Instagram, donde llega un hombre y cierra una moto, o un carro cierra la moto, y de pronto el motociclista acelera y le rompe el espejo al carro, ¡pah! ¿Cierto? Y se la rompe así, y entonces el carro acelera también, y luego saca un plomo y hasta ahí llegó. Wow, es muy fácil caer en eso, ¿sí o no? Y somos tentados, nosotros que somos del pueblo de Dios, somos los primeros tentados en caer en ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque saldrían las noticias, ¿cierto? Un hombre cristiano que iba a la iglesia de Dios mató a un motociclista por romperle un miserable espejo. ¿No dice así? La prensa amarilla empieza a despotricar. ¿Y por qué fue? Y entonces son muchos los que escuchan la noticia y dicen: ¿sí ve? Por eso es que yo no soy cristiano, por eso es que yo no voy a la iglesia, porque hay personas hipócritas en la iglesia. ¿O no? Porque tenemos que ser conscientes de que el Señor, primero que somos pecadores, somos altos pecadores, pero inmediatamente pecamos, tenemos que apelar inmediatamente a la misericordia de Dios en arrepentimiento verdadero. Amén. Y segundo, ser conscientes de que el Señor te está ofreciendo misericordia, pero no solamente basta con las dos, sino en tercer lugar, pide la misericordia de Dios, y pide la misericordia de Dios no solo para ti, sino para tus hijos, para tu familia, para tu iglesia.
Pide misericordia al Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Y siempre, como te dije, la misericordia es una bondad continua, que está ahí, que no es una única en el espacio, en el tiempo, sino continuamente Dios te está dando. Amén. ¿Cuánto le pueden decir, Señor? Ayúdame a vencer este pecado. La pastora oraba ahorita, Señor, hay mucha gente que está pecando y le está dando lo mismo. Hay gente que está siendo esclava de la pornografía y así, aún así, les da lo mismo venir a la iglesia. Dios nos ayude. Hay gente que está siendo tentada a ser adúltera. Y ojo con eso, hermanos, porque el adulterio no solo toca a los hombres, que somos las presas más fáciles de caer en adulterio, sino también a las mujeres. Hoy en día las estadísticas muestran cómo las mujeres son las primeras que están cayendo en adulterio y están destruyendo hogares. Ojo con eso, con el compañerito de trabajo. Ojo con el compañerito con la universidad, que no es su esposo. Ojo con las confiancitas. Ojo con las palabritas que no son para esa persona, sino para su cónyuge. ¿Sabe qué es lo que ha hecho? ¿Por qué usted no ha pecado? Le voy a decir por qué usted no ha pecado. Porque no se le ha presentado la oportunidad. Porque de hace tiempo tal vez en su mente está amasando esa posibilidad de caer en pecado, está haciendo una fantasía. Y cuando usted menos piense, el diablo le va a presentar todas las oportunidades para que caiga y que usted cae, y después de que usted cae, el diablo empieza a acusarlo. ¿Sí se da cuenta? Usted no merece ser cristiano, cayó de la manera más baja. Y entonces por eso David dijo, necesito tu misericordia. ¿Cuánto necesita misericordia en esta mañana? Cierre sus ojos. Yo quisiera que usted le diga al Señor, necesito tu misericordia.